Bueno, muy bien. Y el dato de inflación y económico, recesión, pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios no baja de la portada de títulos principales, ¿no? Como nos tiene acostumbrados, la Fundación FADA difundió su famoso changómetro, brindando datos justamente de esto, ¿no? De qué podíamos comprar con un billete de 1.000 pesos en el año 2017 y qué podemos comprar ahora y por cuánto tenemos que multiplicar. Y eso también nos da un parámetro de nuestros ingresos, ¿no? Por cuánto se deberían haber multiplicado. Vamos a hablar con la especialista, la economista Natalia Ariño de la Fundación FADA. ¿Cómo estás, Natalia? Fernanda te saluda. Buen día. Hola Fernanda, buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar contigo. Bueno, contanos un poco la base de este informe, ¿no? A veces nos sorprenden para las vacaciones o para celebrar un cumpleaños cuánto nos costaba antes y cuánto nos cuesta ahora. Ahora el dato es crudo, alrededor de 1.000 pesos, ¿no? Sí, así, bueno, este trabajo, esta medición lo hacemos todos los meses cuando va saliendo el dato de inflación que publica el INDEC y en base a esos datos es que vamos armando, bueno, una especie de gráfico que para quienes puedan y quieran verlo está en nuestra página web y en las redes sociales, en donde vamos viendo cómo mes a mes vamos necesitando cada vez más pilas de billetes para comprar lo mismo que, bueno, hace meses atrás o años atrás. Y en este caso tenemos tres rubros seleccionados, que es alimentos, ropa y también restaurantes y hoteles. Ujú. Así que bueno, ahí vamos viendo cómo se necesita cada vez más cantidad de pesos, porque acá el análisis es de nominalidad, y al mismo tiempo, bueno, vemos distintos rubros cómo se van comportando. Por ejemplo, en el caso de alimentos, que es lo que la mayor proporción de gastos tenemos todas las familias en nuestros hogares, bueno, ahí vemos que en estos últimos años, comparando 2017 con marzo del 2024, bueno, el costo de alimentos para cuando nosotros vamos al supermercado se multiplicó por 51. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en diciembre del 17 íbamos al súper o al almacén de la esquina de nuestra casa y compramos por 1.000 pesos algo en alimentos y bebidas, bueno, en marzo fue equivalente a gastar unos 52.600 pesos. Ujú. Bueno, hay también un salto brusco, digamos, es multiplicar por 34, creo, a diciembre de 2023, pero a marzo de 2024 por 51. Digo, en los últimos 4 meses hay un salto importante. Sí, exactamente, y viene de la mano de la aceleración de los precios y de la inflación en la que hemos estado inmersos, bueno, estos últimos meses, pero también que ya hace años que venimos con una inflación alta. No llegamos a este nivel de un mes para el otro, porque eso también hay que aclararlo. Pero bueno, en diciembre hubo un salto muy fuerte, que fue del 25%, y que estuvo también acompañado por distintas medidas que tuvieron su implicancia en la economía. Enero del 20%, febrero del 13%, y bueno, ahora en marzo conocimos el dato la semana pasada, el viernes, que fue del 11%. Es decir, en estos meses vemos que estamos en un sendero en donde la inflación se va desacelerando, Sí. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la inflación va bajando, pero que sigue estando en niveles muy altos. Una economía con un 11% de inflación mensual es sumamente dañina para el sector productivo y para todas las personas, también para todos los hogares. Pensemos que hay países que tienen a lo mejor y a lo sumo una inflación del 4% anual. Ujú. Nosotros, bueno, estamos con inflación de 2 dígitos en un mes. Claro, Que claro. de nuevo, hace meses que ya venimos con esto, pero bueno, en estos últimos 3 meses fueron muy elevados también. Sin embargo, hay una perspectiva de que la inflación siga desacelerándose a lo largo de los meses. Eso es como, dentro de todo, la buena noticia. Más o menos, ¿cuándo podemos ver una inflación de un dígito mensual? Bueno, hay que ver, según las estimaciones del REM, del mercado, estaremos hablando más o menos en mayo, junio, se podría estar hablando de la inflación de un dígito, pero que va a seguir siendo alta. Un dígito estamos hablando del 9%, 8%. Ujú. Sin embargo, el gobierno apuesta a que ya la inflación de abril sea de un dígito. Así que bueno, Claro. veremos cómo dan los números y cómo evolucionan los precios de la economía durante este mes. Claro. Ahí, volviendo a esos meses de diciembre, enero, con la devaluación que aplicó el gobierno en los primeros días de asumir,
Es así que los precios, digamos, aumentaron más que la inflación, que la devaluación, digamos, se fueron a ese 25% que mencionabas. Ahí, ¿qué pasó? Fue como, no sé, un fogonazo importante para los precios. Sí, en realidad yo creo que el aumento de los precios se estuvo dando antes también. Ajá, ¿Por qué? Por esto mismo de la especulación y de la cobertura, ¿no? Se venía hablando de que iba a haber una devaluación, entonces muchos también se quisieron cubrir y claro. aumentaron los precios antes. Y después sucedió que, bueno, se dio la devaluación de diciembre, pero también se dio que en los siguientes meses, enero, febrero, marzo, estos últimos 3 meses, el dólar estuvo quieto. Entonces, de pronto hubo precios de la economía que se fijaron a un tipo de cambio mucho mayor por las expectativas de que el dólar iba a seguir aumentando y en realidad está quieto. Por eso vemos también todas estas promociones en todos los rubros, digamos, pero sobre todo en supermercados, en alimentos, no sé, por ejemplo, en el rubro de vestimenta, Ujú. calzado, perfumería, bueno, todos estos tipos de rubros que hay tantas promociones y publicidad y descuentos. Por un lado, porque necesitan reactivar ventas, porque el poder adquisitivo ha caído mucho, porque eso también es algo que está sucediendo, pero por el otro lado, porque los precios que se han fijado en su momento, en diciembre más o menos, estuvieron muy por arriba de lo que después terminó siendo, digamos, en la referencia del dólar. Entonces ahora fíjate que ahí está el descuento del 2x1 en algunos negocios, el 50% en la segunda unidad de descuento. Ujú. Bueno, y así un montón de estrategias de venta para poder incrementar la venta y al mismo tiempo vemos que los precios de algunos productos están más económicos que el precio de lista. Claro. Entonces también hay una cosa ahí de especulación y déjame sumarte un último punto, que yo creo que también sucedió mucho, es que en diciembre o incluso antes de diciembre del año pasado, muchos se estoquearon por este miedo de que los precios fueran a aumentar mucho más o que, de nuevo, el tipo de cambio de referencia fuera mucho más alto y se encontraron en una situación de sobreestoqueo en donde ahora ya hace tiempo que están tratando de vender. Absolutamente, clarísimo. Para que se reactive la actividad económica, tenemos que ver bajar aún más la inflación. ¿Cómo crees que se va a dar? Sí, totalmente. La inflación tiene que bajar. De hecho, yo creo que desde el gobierno nacional, bueno, uno de los puntos principales es bajar la inflación, porque si no, terminamos siempre en el mismo espiral, que los precios suben y después, bueno, todos se tienen que ir acomodando a los precios, los salarios, aunque los salarios siempre van corriendo por atrás de la inflación y perdiendo poder de compra, pero sí, definitivamente la inflación tiene que bajar para que el país pueda empezar a reactivarse. De todas formas, también vemos que otra estrategia que está llevando adelante el gobierno es la baja de las tasas de interés. Ujú. La semana pasada volvieron a bajar las tasas de interés. ¿Con qué objetivo? Y bueno, empezará a reactivar de a poco también la economía vía créditos. ¿Qué pasa? Al bajar la tasa de interés, no solo repercute en los plazos fijos, en una menor tasa que los bancos ofrecen a los ahorristas que invierten en plazo fijo, sino que por el otro lado abaratan mucho el crédito. Y entonces hay una menor tasa ofrecida por los bancos en conceptos de crédito y financiamiento y también mayor disponibilidad. Entonces yo creo que va de la mano, bajar los precios, generar mayor posibilidades de crédito y acceso al crédito y a menores tasas para que luego empiece a haber inversiones y bueno, de la mano a, por supuesto, a que se recomponga el consumo también, porque si hay inversiones pero no hay ventas, en realidad no va a haber inversiones si antes no hay ventas y una recomposición del consumo, al menos en el mercado interno. Ujú. Claramente uno de los rubros que más que se reactivarían primero es alimentos y bebidas, digamos. Vemos que los informes, por ejemplo, que recibimos no solo de FADA, sino también del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba, se consume menos en alimentos y bebidas, digamos. El recorte es en cuestiones esenciales. Bueno, es propio, como te decía, de esta coyuntura. Lógicamente, a ver, alimentos, digamos, dentro de todos los rubros, alimentos se sigue consumiendo porque, bueno, las familias Claramente. gastan gran Ujú. parte, como te decía, de su presupuesto en alimentos. El tema es que, bueno, ante esta suba de los precios de todo este tiempo, se empieza a elegir. Primero se pasa de primeras marcas a segundas marcas y después ya se empieza a sustituir. Bueno, antes podíamos comprar, por ejemplo, carne, pongo un ejemplo, carne
vacuna, no sé, 5 kilos, de pronto ya no podemos comprar más de esos 5 kilos de carne vacuna y empezamos a mezclar un poco o sustituir un poco de carne de pollo, carne de cerdo y un poco de carne de vaca, y ya después empieza un momento en donde se empieza a eliminar el consumo de esos productos, o de cualquiera, ¿no? Es simplemente un ejemplo de la carne. Pero bueno, ese es el comportamiento generalmente que sucede en el consumidor ante esta coyuntura y ante este aumento acelerado de los precios. Pero Claro. como te repito, viene desacelerándose y ojalá que siga en ese sendero para que poco a poco, bueno, tengamos menos inflación, aunque bueno, este año va a ser un año de inflación alta lo mismo, por más que se desaceleren los precios. Así es. Lo último que te quería preguntar es qué impacto ven desde FADA la apertura de importaciones sobre, bueno, el precio de los alimentos y demás. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que tener en cuenta que las importaciones de precios de alimentos no repercuten todos los productos de la misma forma. Ujú. Hay algunos productos que sí pueden estar en desventaja, como por ejemplo carne de cerdo, en donde generalmente se suele importar de Brasil. Bueno, en términos comparativos, Brasil es mucho más competitivo porque tienen, bueno, menores costos que están ligados al sistema de producción que se tiene en Brasil en comparación al que tenemos nosotros en nuestro país. De todas formas, Argentina es un país que es competitivo en términos de alimentos, si no, no exportaríamos el 26% de la producción de carne vacuna o el 25% de productos lácteos, Ujú. y ni hablar de granos y otros productos de la agroindustria, pero que bueno, a ver, también hay que ser realistas que cuando nos comparamos con el mundo, sucede que hay desventajas en el esquema impositivo, por ejemplo, el que tenemos, o incluso hay desventaja en que otros países tienen un único dólar y nosotros, bueno, tenemos todavía ahí el cepo y tenemos también distintos dólares de referencia que aún hoy ya la brecha, es decir, la diferencia entre las cotizaciones de los dólares no es tanta en comparación a meses anteriores, pero bueno, son puntos que al momento de competir con el mundo tenemos ciertas desventajas. Aún Ujú. así, nuestro país es competitivo. Ujú. Natalia Ariño, muchas gracias por estos minutos con Punta la M. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Que tengas buena jornada. Ahí estaba la economista de FADA hablando de inflación, precios, recesión de la actividad económica y este panorama que, bueno, trae una tendencia de llegar a una inflación de un dígito. Veremos cuándo. De todas maneras, este será un año de alta inflación. Vamos a marcar una nueva pausa, ya volvemos.